Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre los diferentes apartados y elementos de bloque que disponemos dentro del HTML para poder hacer la maquetación del documento. Como siempre, comenzamos creando un documento nuevo. Lo guardamos y le ponemos el nombre 12 bloques. .html. Y a continuación le ponemos la estructura del HTML. El idioma, el título del documento y a continuación comenzamos a crear los elementos de bloque que vamos a utilizar en esta maquetación. Tenemos un montón de etiquetas de bloque y deberíamos utilizarlas dependiendo del tipo de contenido que vayamos a colocar en su interior. Así, por ejemplo, tenemos etiquetas para indicar cuál es la cabecera del documento, para indicar cuál es el cuerpo del documento, para indicar cuál es el pie del documento, la barra de navegación o los elementos adicionales. Comenzamos creando la cabecera del documento. Esto se hace con una etiqueta header. Esta etiqueta header debería contener los elementos de identificación corporativa, el título del sitio, el logotipo del sitio, el eslogan o el subtítulo del sitio. Así pues, en este caso podríamos crear un título que al ser el más importante lo colocaríamos con un H1 y podríamos decirle también pues, que tenga, por ejemplo, un subtítulo. Por ejemplo, un H2. Y podríamos decirle que esto es el eslogan del sitio. Y también podríamos colocar aquí dentro el logotipo. Y vamos a darle unas dimensiones porque ya sabemos que esta imagen era muy grande. Podemos ir viendo esto en el navegador. Vale, y vamos a mejorar un poco la maquetación indicándole que este elemento tenga float left. Estos elementos de bloque que vamos a ir viendo, el header y los que vamos a ir viendo después, no tienen estilo propio. Por tanto, lo que vamos a hacer es vincular una hoja de estilos externa de tal modo que le dé formato a estos elementos y podamos ir viéndolos dentro de nuestra página. Disponemos de una hoja de estilos externa, este archivo que hay aquí que se llama estilo.css y vamos a vincularlo dentro del Gead. Utilizamos el atajo de teclado del Embed que le pone el atributo rel stylesheet, es decir, que es una hoja de estilos, y le ponemos a continuación el nombre del archivo. Guardamos y entonces efectivamente vamos viendo efectivamente vamos viendo el formato que le asigna esta hoja de estilo. El header deberíamos utilizarlo para la cabecera del sitio
que se repite en todas las páginas. Normalmente este header será igual en todas ellas. A continuación vamos a crear una barra de navegación y eso lo colocamos dentro de la etiqueta nav. La etiqueta nav sirve para poner el listado de enlaces que nos permiten pasar de un apartado a otro del sitio. Es decir, una serie de enlaces internos. No sirve para poner un listado de enlaces que nos lleve a sitios externos, sitios recomendados externos. Solo debería utilizarse para enlaces de páginas internas. Es por tanto la barra de navegación que nos permite navegar por el sitio. Ponemos con Emmet 3 enlaces. Vamos a simplemente poner unas almohadillas. Y poner aquí algunos enlaces de ejemplo. Guardamos y vemos efectivamente que aparece una nueva barra y que aparecen los enlaces. Bien, la barra aparece porque le hemos asociado la hoja de estilos, pero en principio esta caja, igual que el header, no tiene formato propio. Lo importante de esta caja es que se identifica el listado de los enlaces que nos permiten pasar de una página a otra del sitio. Otra caja típica que encontraremos en las páginas es la del contenido principal. El contenido principal se indica dentro de la etiqueta article. En la etiqueta article deberíamos poner al menos un título y como ya utilicé el H1 para el título del sitio, el H2 para el eslogan, pues entonces voy a utilizar el H3 para el titular de la página. Y después debería venir el contenido de este artículo. Vamos a suponer que tiene párrafos en una cantidad de 10, con texto de relleno. Vamos guardando y comprobando en el navegador. Los apartados del artículo los podemos identificar con la etiqueta section. Podríamos decirle que tenemos un apartado aquí que comienza en este punto y que finaliza varios párrafos más abajo. Por ejemplo, aquí. Bien, voy a utilizar el indentator para darle tabulación automática, edición, indent document, ahí está. Tenemos por tanto un apartado dentro de este contenido principal, dentro de este artículo, y entonces lo identificamos con section. En principio en esta hoja de estilos no tiene asignado un estilo especial. Esto sirve para la clasificación de la información a través de los buscadores o de los indexadores de contenidos. Si vamos a colocar un section, este section debería llevar su propio título. Debería llevar, por tanto, un H4. Utilicé el H1 para el título principal del sitio, el H2 para el eslogan, el H3 para el título del documento, pues el H4 lo voy a utilizar para el titular del apartado. Si necesitamos apartados dentro del artículo, los colocamos con la etiqueta section y cada uno de ellos debería llevar su propio titular. Copio esta estructura y la repito un poco más abajo. Por ejemplo aquí, y finalizo el section antes de finalizar el artículo. Voy a darle de nuevo una tabulación automática para ver más claramente la estructura. Y entonces efectivamente pues tendríamos ahí el título de un apartado que empieza y termina aquí y el título de otro apartado que empieza y finaliza al final del artículo.
En la parte inferior de la página suele haber otro apartado en el que aparece también información corporativa. Todos los apartados legales, el aviso de privacidad, el aviso de cookies, los datos de contacto y también, pues de nuevo, los enlaces para la navegación interna e incluso los enlaces para los sitios recomendados. Ese apartado es el footer. Y en el apartado del footer, pues ponemos información corporativa que no queremos que se muestre dentro del header. Este apartado footer se suele repetir en todas las páginas del sitio. Vamos a poner un texto dentro de un párrafo, por ejemplo. Y vamos a poner un carácter especial. Buscamos el mapa de caracteres. Y localizamos el símbolo que nos interesa. Muy bien, guardamos el documento y lo vemos en la parte inferior de nuestra página. Aparte de este texto, pues como decía, podríamos poner enlaces al aviso legal, podríamos poner enlaces a la política de cookies, a los datos de contacto y al resto de las páginas del sitio, y también podríamos poner un listado de enlaces externos. Aquellos contenidos que no tienen cabida dentro del header, que no tienen cabida dentro del footer, que no son el contenido principal que iría dentro del artículo o que no son enlaces internos que nos permiten navegar por el sitio, que irían dentro del nav, entonces los podemos colocar dentro de otra caja que se llama aside. El aside es el contenido adicional, aquel contenido que no es tan importante y que es accesorio. Lo vamos a colocar, por ejemplo, aquí entre medias del nav y el artículo. Para que nos quede bien con la hoja de estilos que acabamos de asignar, lo vamos a colocar en esta posición. Aside. Y podríamos colocar, por ejemplo, pues un anuncio dentro de este apartado. Y entonces voy a colocar una imagen que se llama anuncio.gif. Guardamos el documento y lo vemos en el navegador. Entonces, efectivamente, este elemento aparece aquí a la derecha. Lo importante de este elemento, igual que los anteriores, no es la posición que le estemos asignando a través de la hoja de estilos. Lo importante es el significado semántico que tiene. Cuando un buscador visite nuestra página y vea este marcado semántico, identificará que estos son los enlaces que le permiten visitar el resto de las páginas del sitio e identificará que este es el contenido principal de esta página en concreto. Y que luego hay otra serie de contenidos accesorios que se encuentran en la barra lateral. Bien, esto es todo por este vídeo. En el siguiente vídeo hablaremos del elemento div, que es un elemento que no tiene significado semántico y que se utiliza para la maquetación.